Bienvenidos a la unidad número 3 de análisis administrativo y en este caso vamos a estar trabajando con los conceptos de estructura organizacional y diseño de la estructura. Obviamente que la palabra estructura tiene una simbología, la relacionamos rápidamente con el concepto de construcción, básicamente de arquitectura o de un edificio, pero en realidad provienen de la misma base etimológica porque los dos refieren a la idea de que estamos hablando de un conjunto, pero cuando hablamos de estructura nos referimos a los componentes internos que conforman ese conjunto y cómo ensamblan entre sí. Y cuando lo usamos como adjetivo, la palabra estructura, cuando lo usamos como estructural, lo estructural siempre refiere a conceptos básicos, esenciales, organizacionales. Por eso también la idea de estructura tiene que ver con lo que se mantiene en el tiempo, con lo menos flexible. Se puede hablar de cambio de la estructura, pero lo estructural lleva más tiempo, permanece en el tiempo y también sobre la estructura se configuran otros elementos de ese conjunto que le permiten el funcionamiento. Respecto a la bibliografía para esta unidad, por un lado está el material mediado de la cátedra, que es la base. Luego están mencionados aquí los libros que complementan esa unidad. En relación a la terminología técnica de esta unidad, el primer concepto que tenemos que diferenciar es el de diseño de la estructura del de estructura. Entonces, obviamente, el diseño es una actividad que nos lleva a pensar, reflexionar respecto a cambios en la estructura. Lo que ocurre es que los mismos conceptos que utilizamos para pensar el cambio, para diseñar una propuesta de mejora y de ajustes a la estructura, son las categorías técnicas y las categorías conceptuales que usamos para describir la estructura. En relación al objeto de análisis para pensar el diseño, estamos hablando de las áreas internas de la organización y, entre otros aspectos, las funciones que cada una de esas áreas tienen a su cargo. Entonces, la totalidad de variables que tenemos que analizar para diseñar es la que comenzaremos a trabajar con las categorías que vamos a ir incorporando. El primer concepto que tenemos planteado es el que nos permite diferenciar lo legal, que es aquello que está como tal como lo vimos en la unidad anterior cuando hablábamos de funciones, aquella estructura que está legalmente aprobada en un documento formal. Y eso obviamente, como siempre hacemos, lo contrastamos con la realidad, que es la que vamos a verificar en terreno. Entonces, la primera diferencia que tenemos es la que existe entre la estructura formal con el otro tipo de estructura, que es la no formal. Ahora, dentro de la no formal, los autores proponen distintas maneras de describirla. Trabajando con el diseño de la estructura, comenzamos estos dos conceptos que ya los introdujimos al comienzo del video, de diferenciación y de integración o de coordinación. La diferenciación está referida en dos niveles. En el sentido vertical hablamos de niveles jerárquicos, es decir, una diferenciación en términos de poder y de autoridad. Y una división horizontal, que luego le vamos a llamar departamentalización, donde existe la diferencia en términos de funciones. Dentro de un mismo área, cómo se diferencian las áreas en términos de lo que hacen. En cuanto a la integración, tenemos que hablar de una búsqueda permanente de que esa diferenciación que hacemos en la primera parte se haga en un sentido coherente. Y por otro lado, una coordinación de las acciones. Las acciones sería un concepto más concreto dentro de las actividades. Entonces tiene que haber una coordinación, ya sea temporal o funcional, para permitir que se logren objetivos concretos y productos concretos o servicios concretos. Entonces tenemos esa búsqueda de estos dos elementos. En esta unidad le damos mucha importancia y trabajamos con los modelos de Mintzberg porque es un estudioso que definió concretamente distintos modelos y que nos provee un bagaje conceptual muy técnico y muy preciso para analizar el diseño de las organizaciones en distintos aspectos. No voy a ahondar en este video sobre Mintzberg, los distintos modelos, está tanto en el material mediado
como en la bibliografía en sí. En la segunda parte de la unidad y en relación a la estructura de las organizaciones, y en este caso públicas, repasamos el modelo llamado burocrático, que es un modelo que en lo conceptual y en lo analítico se lo debemos a Max Weber, que luego obviamente tuvo evolución de quienes estudian las organizaciones, especialmente las públicas, y hay distintas escuelas que han ido mejorando, modernizando, actualizando el modelo básico de Weber. Pero concretamente lo hacemos por varios motivos. En primer lugar, porque sabemos que la administración pública sigue utilizando este modelo piramidal con la autoridad fija, con reglas estandarizadas, con trabajo rutinario, con el concepto de carrera de quienes están en la administración pública, pero nos parece que hablando de estructura no podemos dejar de lado este modelo. Obviamente, lo verán en el texto, tenemos y analizamos distintas propuestas superadoras que se usan, generalmente se aplican de forma complementaria al clásico modelo piramidal en la organización pública. Respecto a las herramientas, sumadas a las herramientas que ya hemos visto en unidades anteriores, agregamos aquí el organigrama y los manuales o las normativas específicas de estructura organizacional. En virtud de que trabajamos con software, vamos a trabajar con software para el diseño, porque si bien se puede hacer de forma a mano alzada, digamos, como se hacía tradicionalmente, no es necesario hoy en la era de la informática. Vamos a trabajar con organigramas y ustedes tienen material específico de bibliografía para trabajar estos temas. Vamos a trabajar con un concepto bastante, digamos, conservador respecto a los organigramas, porque existen mucha, por un lado, libertad para trabajarlo visualmente y de pronto vemos en Internet especialmente algunos organigramas que ya son más infografía, que representa y refleja a la organización, pero el organigrama tiene normativas y reglas más específicas que vamos a repasar y queremos que ustedes las vean. Entonces vamos a trabajar con un modelo con ciertas pautas puntuales. Y también, como dije, con un software específico para incorporarlo al trabajo final. Tenemos 2 semanas para ver este material, esta unidad, que es modular en lo que refiere al análisis de las organizaciones. Muchas gracias y nos vemos en clase.